Les pido un fuerte aplauso para ellos. Y antes de presentarnos, seguimos con la parte de fotos. Les vamos a pedir sacar una foto, si no les molesta. Así aprovechamos el fondo que está todo el mundo y le sacan una fotito con todos los colegas acá en la Casa de los Abogados. Bueno, va a comenzar este panel, dijimos, de Justicia y la Seguridad Social, el doctor Fernando Strasser. Él es, comenzó en la Sala Primera de la Cámara Federal de la Seguridad Social en el 94, fue designado secretario del Juzgado Federal de Primera Instancia de Seguridad Social número 8, continuando en el Juzgado 5 en el mismo cargo hasta el 2014, fecha en la cual fue nombrado juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Seguridad Social número 2, cargo que desempeña actualmente. Ha efectuado posgrado de Derecho Europeo en la Universidad de Salamanca y ha realizado otros posgrados en la especialista en magistratura, en el principal de ellos en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación. Ha participado en numerosas charlas y estamos muy contentos de tenerlos hoy aquí en el Colegio Público de Abogados. Bienvenido, doctor. Le damos la palabra. Allí tiene él. Le repito a todos cómo va a ser la modalidad. La idea es, si desean, van charlando unos minutos cada uno, o si quieren pueden ir interrumpiéndose. Préndelo. Hola, hola. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la concurrencia tan nutrida. Mucha gente, he visto mucha gente del interior de nuestro país. La verdad, un trayecto grande para venir hasta acá, para escucharnos hoy y mañana. Muy agradecidos al respecto. Nosotros, en este panel, vamos a tratar temas inherentes a la justicia en sí. No vamos a ahondar tanto en detalles y cuestiones formales de decisión, de criterios. Sí vamos quizás a ahondar cuestiones de criterios, pero de cuestiones procedimentales y de gestión de los juzgados. Ustedes como abogados, este tema me parece que les importa y mucho, más allá de lo que resuelva y los criterios que tenga cada juzgado, que evidentemente algunos criterios coincidimos entre los juzgados, otros no, pero en temas procesales y en temas de gestión hay muchas diferencias entre los juzgados. Algunos que otros coincidimos en algunos temas, en algunos puntos. Y hay algunas cuestiones relativas a la gestión que son fundamentales. Estos juicios, básicamente vamos a hablar de los juicios de reajuste de haberes contra ANSES, tardan muchos años, ¿no? La verdad que tardan demasiado. No deberían tardar tanto. Nosotros como Poder Judicial deberíamos hacer una introspección también de qué es lo que hacemos bien, pero también qué es lo que hacemos mal. Porque creo que algunas cosas podríamos hacer bastante mejor. Sobre todo, uno de los temas más importantes es la celeridad. ¿A ustedes les importa que se resuelvan las causas? Sí, seguro. Pero primero les importa que se resuelvan rápido. Pues si se resuelven mal o bien, pero 4 años después, y la verdad que el resultado nuestro es bastante malo. Y estamos dando un servicio bastante escaso y manco. Por eso creo que la celeridad es uno de los puntos más importantes para nosotros. La doctora Braghini y yo, acá con Valeria también, que es secretaria del juzgado de la doctora Braghini, la verdad que siempre tratamos de acentuar mucho lo que es la gestión judicial. Creo que es importantísimo la gestión y dar celeridad a los procesos. Esta gestión judicial, cada juzgado podrá tener su criterio de cómo resolver y cómo avanzar con las causas, siempre en tiempos lo más rápido posibles. Acá tenemos un tema de que cada juez, no solo en el Poder Judicial de la Nación, sino en las provinciales también, y no solo en la justicia de seguridad social, sino en todas, en la civil, la penal y demás, está como manejándose los tiempos, cada juzgado maneja los tiempos que cree convenientes, sin a veces dar cumplimiento efectivo a lo que disponen las normas procesales.
Está bien, nuestro fuero es muy particular, no sé si todos lo saben, cada juzgado tiene en cantidad unos 50.000 juicios vivos en trámite, de los cuales 30.000 son de reajustes de haberes, en etapa de conocimiento o en etapa de ejecución. El resto son juicios de ejecuciones fiscales, juicios de expedientes de militares. Pero es un número importantísimo. Entonces, si no sabemos gestionar, estamos, la verdad, con muchos problemas. No vamos a lograr el resultado y ustedes van a ver que van a estar litigando por cada expediente años y años. El que recién empieza en la profesión, que se dedica a este rubro, y la verdad tiene que esperar para cobrar su primer salario, me parece como 4 o 5 años mínimo. Me parece un poco mucho. Y más también, me están diciendo allá. Más también, bueno, traté de ser benévolo. Yo hablo por mi juzgado, no hablo por los demás. En muchos casos más también. Es cierto que cuando se apelan las sentencias también tardan un plazo mucho más. Ahora es cierto que las salas, sobre todo la sala 1 y la sala 2, han acelerado muchísimo las causas. Así estamos recibiéndolas. Nosotros este año, desde este año, de principios de año hasta hoy, hemos recibido 7.000 expedientes extras de lo que recibimos habitualmente en devolución de la Cámara. Eso hace que no tengamos dónde meterlos. Ustedes verán en los pasillos que están abarrotados, no tenemos dónde meterlos, cómo tramitarlos bien. Cuando empezamos la ejecución se nos hace un cuello de botella, porque la verdad que con las 30 personas que tenemos en el juzgado se complica y bastante poder ejecutar todos los expedientes. Son 50.000, no nos olvidemos. Y también hay un tema muy importante que los juzgados, la verdad que los jueces no tenemos. No hay ningún tipo de control de la gestión. Yo como juez hago lo que quiero. ¿Está bien? Y tendría que tener algún tipo de control, ¿no les parece? Que los plazos, por ejemplo, se cumplan. Que la cuestión avance en términos más o menos razonables. No estoy hablando de temas de criterio, porque eso queda a cada juez. Pero cuestiones procedimentales, y nosotros estamos muy a la que cada uno resuelva hacer, y los 10 juzgados, hablo ya de la justicia de la primera instancia de la seguridad social, no todos coincidimos en todo. Uno tiene un procedimiento, otro tiene 70.000, por ejemplo, para etapa de ejecución, intimaciones, otro tiene 2, otro embarga, otro no embarga, y la verdad que no está bien. No habla bien de nosotros como Poder Judicial. Yo lo que estoy haciendo es una autocrítica también. Nosotros siempre requerimos a los abogados que colaboren, que vean internet, que vengan al juzgado con todo visto y analizado. ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros creo que algunas cosas las hacemos bien y otras cosas creo que las hacemos mal también. También puedo considerar y contemplar que en 50.000 expedientes y algunos errores seguramente nos ocurren. Es inevitable. Si uno quiere dar celeridad, yo siempre digo a la gente del juzgado, un más o menos porcentaje de error, 5%, hasta yo lo admito. Miren a lo que he llegado a pensar, porque si no, las causas no salen. Si creo que destacan todas perfectas al 100% de efectividad, dificilísimo. Entonces decía, no tenemos control de nada, nadie nos controla. No hay un organismo de auditoría de control que diga, este juzgado anda, no anda, está haciendo las cosas bien, señor, ¿qué pasa que no se cumple? No para que nos pongan sanciones, sino para que digan, señor, usted está haciendo esto mal, hágalo de otra manera. No tenemos un código de procedimiento. El código de procedimiento nosotros aplicamos el CPCC, que está hecho para civil y comercial, y nosotros hacemos un híbrido, hacemos lo que podemos en realidad con el código procesal civil y comercial, porque no está hecho para nosotros, indudablemente, y no hay una ley a futuro estipulada para que nosotros podamos tener un procedimiento acorde, por ejemplo, la etapa de ejecución de la sentencia nuestra, que nosotros adaptamos la etapa de ejecución a que artículos 499 y siguientes, y la estiramos como para donde podemos, porque es difícil, estamos tratando con el Estado Nacional y es difícil, la verdad es que es difícil. Por eso yo creo que la gestión es un tema central, casi tanto como lo que se resuelve. Lo que resuelve es importante y la gestión, y yo les diría que es un poco más también. Si no, si tenemos un criterio de resolución muy adecuado que nos encanta, pero no nos resuelven las cosas en tiempo y forma, y la verdad que estamos sonados. Y los jubilados, que tienen edades grandes, están sonados. Y ustedes, como abogados, que pretenden justamente cobrar por todo el trabajo hecho, están sonados. ¿De qué viven ustedes mientras tanto y de qué viven los jubilados mientras tanto que esperan un reajuste? Un reajuste. O sea, vamos a dejar de lado el retroactivo, el reajuste del haber. El jubilado por lo menos quiere ir al cajero y cobrar lo que le corresponde. Y ustedes, bueno,
Si cobran retroactivo, cobrarán obviamente sus honorarios. Dentro de lo que es gestión, yo resalto algunas patas de esta cuestión. Considero que los aspectos fundamentales que tenemos hoy en la primera instancia son los expedientes digitales de reparación histórica. Me parece importante, tiene muchas aristas diferentes. En los expedientes en etapa de ejecución de sentencia, ni hablar, no les voy a contar nada nuevo. La verdad que esa es la pata nuestra del juzgado. Nosotros tenemos cada vez más, el juzgado mío a cargo, no sé, el doctor Abraghini, nosotros tenemos 25.000 expedientes en ejecución, solamente. Es una barbaridad. Con 30 personas en el juzgado es difícil. Es difícil. Bueno, dentro de el primer rubro que estaba tocando recién, que es reparación histórica, nosotros tenemos expedientes digitales. Actualmente han llegado unos 18.500, 19.000 expedientes por juzgado. Hablo de la justicia de Capital. 19.000 por juzgado. Multiplicamos por 10, son 190, 200.000 causas que han iniciado de reajuste, de los cuales incidentes de reparación histórica, o sea, con causas ya iniciadas anteriormente, tenemos 3.000 y algo. Y el resto de los otros 15.000 son expedientes de reajuste nuevos que la gente pretende y ha suscrito los acuerdos para que se le reajuste el haber, pero sin juicio previo, o sea, sin retroactivo. Bueno, los que tienen incidente previo, tenemos muchos expedientes con problemas, realmente con muchos problemas, y se dificulta porque está todo digital. Nosotros queremos, con la doctora Abraghini, siempre fuimos impulsores de hacer hasta los expedientes de reajustes digitales, pero a veces ralentiza el tema, hace más lento y es difícil estar mirando la computadora todo el día, pero la verdad que es mejor para los espacios físicos, para la celeridad, desde el punto de vista que uno resuelve quizás más rápido, pierde más tiempo en verlo, pero sale más rápido. Las apelaciones de ustedes creo son, o las presentaciones son más rápidas. En lo que es reparación histórica, volviendo al punto, tenemos un par de casos que me parece que quería resaltar. Nosotros tenemos uno de los casos que están llegando, que han llegado desde cero, hace ya 2 años, son expedientes con reajuste del haber, sin liquidación de sumas retroactivas, y le correspondían, porque esta persona tenía, la persona que inició ese juicio, tenía un juicio previo de reajuste pendiente con o sin sentencia, entonces le correspondía la liquidación de sumas retroactivas. Yo particularmente en el juzgado fui y volví varias veces, y al principio comencé señalando a ANSES, señores, miren que esto no cumple lo que establece el artículo 7 de la 27260, porque esto tiene que venir con sumas retroactivas liquidadas. Pero después me puse a pensar y dije, pucha, estoy diciéndole a ANSES que liquido mal y ya estoy a priori diciendo qué es lo que voy a resolver en la sentencia de si homologo o no homologo. Es un tema ese. Dicho y hecho, algunas de las partes me dijeron, usted está planteándose lo que ANSES se tendría que decir. No, lo que quise hacer en esos casos fue, bueno, señores, no liquidaron retroactivos, liquídenle. ANSES no lo hizo y la parte actora no le gustó, entonces, ¿qué opciones me quedan? Lo rechazo directamente, un acuerdo transaccional rechazado, o digo, bueno, lo puedo homologar para que se le reajuste el haber a esta persona y las sumas retroactivas, si quiere que firme otro acuerdo nuevo y que venga a la justicia y se lo homologo también. Entre las dos opciones opté por homologar el acuerdo, que le reajusten el haber, que es lo que quiere el jubilado. Y después, si quiere reclamar el retroactivo, lo puede hacer perfectamente porque no está bloqueada la situación. Opté, en este aspecto, por resolverlos de esta manera. No sé si tienen causas de este estilo, pero les cuento que hay muchas causas que han llegado de este tenor. Las otras que han llegado de otro tenor son justo a la inversa. Justo a la inversa. Causas que no estaban iniciadas, un reajuste anterior, o que tenían causas iniciadas con caducidad en instancia o sentencias rechazadas firmes, y llegaba el acuerdo para homologar con sumas retroactivas. Pucha, estamos justo al revés ahora. No le correspondía sumas retroactivas, estamos ordenando pagar sumas retroactivas cuando a una persona no le corresponde lo más mínimo porque no tenía una acción iniciada o tenía caducidad de la instancia. ¿Qué hacemos en este caso? Tampoco cumple el artículo 7 de la ley 27260. Las opciones que tenía son, señores ANSES, ¿le adaptás de nuevo el acuerdo? Y estaba en el mismo intríngulis que la vez pasada. ¿Lo hago o no lo hago? Y hacer la homologación del acuerdo en esos términos también está mal.
porque está ordenándose pagar sumas retroactivas que no correspondían. Yo opté por, en esos casos, dictar el rechazo de los acuerdos. No son grandes cantidades de casos, pero el rechazo de los acuerdos porque las sumas en algunos casos superaban los 2 millones de pesos y el tipo no había tenido ni siquiera una acción iniciada, entonces no encuadraba de la norma. Entonces yo me puse a plantear, ¿cuál es mi obligación como juez? ¿Es homologar todo como viene? ¿Viene el acuerdo suscripto por la parte actora, la parte demandada? Bueno, en este caso no sería actor de demandada porque es ANSES y un particular, y lo homologo sin más. O yo como juez me tengo que plantear, no señores, hay una ley que me dice qué es lo que tengo que hacer, que no, le tengo que hacer lugar o lo tengo que rechazar. Bueno, yo privilegié la aplicación objetiva de la norma. Yo creo que estoy para eso, si no, homologo al buen estilo escribano y me dedico a sacar homologaciones, y después en la etapa de ejecución, ¿qué hacemos? En la etapa de ejecución se va a complicar la ejecución también, si homologamos algo que está mal. Como ya se ha complicado en muchos casos, que ANSES se ha dado cuenta, tras una revisión, que las liquidaciones que sí correspondían a veces estaban mal, por los cálculos de haber iniciales estaban mal hechos, y se pretendía después, en la etapa de ejecución de sentencia, no señores, presento una nueva liquidación porque aquella original que se suscribió estaba mal. Bueno, en ese caso se suscribió, para mí, cosa juzgada directamente, se suscribió erróneamente, en este caso existe cosa juzgada. Entonces, yo sí he ordenado la ejecución en esos casos de ese tipo de sentencias homologadas. Ahora hay otros casos también que en la etapa de ejecución de sentencias se presentan otras cuestiones. ANSES al principio agregaba una leyenda que decía se aplicarán los topes legales y demás en la etapa de cumplimiento de la sentencia, que se pagará en una cuota, 50%, bueno, los que están al tanto bien lo saben cómo se pagaba, cómo se debería pagar. Y en la etapa de ejecución de la sentencia se plantean cuestiones novedosas. Señores, no me están pagando porque están aplicando el artículo 79 de la 18037, me están aplicando los topes por sumatoria de beneficios. ¿Y qué hacemos con eso? Otra vez de nuevo, aplicación de la norma o cosa juzgada ahí y cumplimiento debido de la sentencia suscripta. Bueno, algunos juzgados han optado, artículo 79, resuelven la etapa de ejecución de la sentencia en aplicabilidad y dale que va y pagale lo que firmaste. Yo opté por decir una frase en el acuerdo que decía se aplicarán los topes legales y resolví, siendo la etapa de ejecución de la sentencia conforme al artículo 499 solamente para la ejecución, no le hacía lugar en esa etapa. En mi juzgado particularmente ya varios han iniciado inconstitucionalidad del artículo 79 en expedientes independientes, aparte, con posterioridad, y los tengo para resolver. Me pareció correcta la aplicación de ese procedimiento en estos casos. También me han ocurrido algunos casos que han planteado, bueno, ANSES no me cumple con la sentencia homologatoria y yo tenía un reajuste de haberes. Y con reajuste de haberes había presentado una liquidación y la liquidación y me daba más. Pero suscribí el acuerdo para que fuera más rápido. Y no fue tan rápido. Entonces quiero que otra vez reflotar la ejecución previsional. Ahí tenemos cosas juzgadas. Yo contra eso, la verdad, no puedo hacer nada. Estamos volviendo a lo que dije al principio. Tengo cosas juzgadas. Si quiere, ejecute, señor, el acuerdo homologatorio y sigamos para adelante con eso. Que el procedimiento, una intimación y el embargo con posterioridad. Lo va a lograr. En el juzgado mío, el doctor Braghini, tratamos de resolver las causas. Son muchas causas. La verdad que la idea es resolver la mayor cantidad de problemas que tenemos en los juzgados. Perdón, ¿se escucha? ¿Sí? Recuerdo por allá cuando arrancó el tema de reparación histórica, 2016, agosto, por allí, una persona dijo, pase a apretar un botón y se homologa. ¡Qué error! ¿Cuánto me acuerdo de él? Porque además hay un sinfín de casos que no han llegado a la justicia porque ANSES se da cuenta que liquidó mal. Entonces la persona suscribió el acuerdo, acompaña la copia de ese acuerdo y se genera un expediente papel. O sea, estamos duplicando la existencia de un expediente, uno supuestamente digital y otro supuestamente escrito. Acciones de amparo, amparos por mora.
Es decir, ha sido infinidad de presentaciones paralelas a algo que no llegó. Así que no fue tan sencillo de apretar un botón y se homologa. Exacto. Y nos pasa constantemente que a veces es cierto que nosotros pedimos, exigimos, decimos a los abogados lo que tienen que hacer, y volví al principio, nosotros tenemos que ver qué es lo que hacemos. Pero también me parece que esto es un trabajo de todos, de la parte actora, de la demandada, de nosotros como integrantes del Poder Judicial. Me parece que si entre todos esto no lo apuntalamos de alguna manera, es difícil, la verdad que es muy difícil. Otro ejemplo referente a esto de apuntalar y los pedidos que nosotros le realizamos, muchas veces nos piden embargos de sumas, supongo que una liquidación sean expedientes pero del fisco también, nos pasa, expedientes de obras sociales también, de militares, que tienen una liquidación que da 10 pesos y a veces se requiere que se intime por costas e intereses y que se presupueste para que el día de mañana yo haga una liquidación y veo si por un 15 o un 30% extra, así no tengo que hacerlo embargar a futuro, y me piden, y muchos jueces han hecho a lo largo de la historia, creo últimamente bastante menos, creo yo no lo hago, he resuelto cortar esas intimaciones por el 15 o el 30% por intereses, presupuestados por intereses y costas. ¿Por qué? A mí una vez se me ocurrió, la verdad que hablando de esto, llenando esto de la gestión, se me ocurrió revisar, a ver, uno por uno los expedientes y pedir un informe al Banco Ciudad de la cantidad de plata que había depositada en las cuentas de los expedientes. Me quería morir cuando llegó el informe. Me quería morir. Eran millones de pesos. Muchos expedientes que tenían. Yo tuve la locura de mandar revisar expediente por expediente. Perdón, y era Banco Ciudad. Era Banco Ciudad. Además, hoy día tenemos hace muchos años que trabajamos con el Banco Nación. Eso habla también de la antigüedad de los depósitos que estaban inmovilizados. Bueno, tomé esta locura de revisar las cuentas expediente por expediente y lamentablemente me encontré que había millones de pesos. Mandamos revisar cada uno de los expedientes y había muchos expedientes que estaban archivados, gente fallecida, juicios terminados hace 12 años, tremendo me pareció. Con plata depositada hace 12, 15 años que a veces eran 200.000 pesos, imagínense 200.000 pesos hace 15 años, una fortuna. Entonces ahí está donde yo me tomo el atrevimiento de decir, bueno, nosotros hicimos mal, Poder Judicial, en presupuestar y la colaboración de las partes, es decir, bueno, retiren lo que hay que retirar, no reclamemos lo que no hay que reclamar, o no pidamos que se hagan algunas cuestiones y que se embarguen más sumas de las que corresponden, porque después de todo, esas plata de cuentas de ANSES, de organismos militares, para el caso del fisco, de demandados que son particulares, y después hay que devolverla toda esa plata. En algunos casos nos encontramos que había plata depositada y no se sabía de quién era. Preguntabas al actor, no deposité, preguntabas al demandado, no deposité, había 100.000 pesos y ¿de quién son? Entonces, es un problema. A lo que quiero es que es difícil manejar 50.000 causas con todos los problemas que tiene cada uno de ustedes, con todos los problemas que tiene cada uno de los jubilados y cada una de las partes, y tratar de hacer lo mejor posible. Lo tratamos de hacer, sí, con gestión, sí, pero es difícil, les cuento que es muy difícil, con tamaña cantidad de causas. El otro punto álgido, importantísimo, y es remanido, la verdad que en las charlas del tema de las liquidaciones en la etapa de ejecución, tratamos de que las liquidaciones salgan lo más rápido posible, pero hay muchas veces que revisamos las liquidaciones y las comparamos con lo que se dice en la sentencia y no coincide en lo más mínimo. No se aplica lo más mínimo lo que ha sido resuelto en la sentencia. Y eso también dificulta. Hace que uno tenga que decir, no, señor, haga tal cosa que le faltó, la tenga que hacer de nuevo, con el traslado de nuevo, que ANSES conteste, pero ANSES no, cuando viene a contestar, les cuento a los juzgados, le señalo, por ejemplo, hoy en el juzgado vino a contestar 100 contestaciones de traslado de liquidaciones, 100, en un día. Todos los días viene así. Y se dificulta a veces cuando las liquidaciones se repiten en el tiempo y yo una liquidación la hago mal, al día siguiente hago dos, pero si el abogado de al lado también le hizo mal,
imagínense cómo exponencialmente esto en liquidaciones hacen que se nos vayan, y se les vayan los tiempos a ustedes también. Entonces, por eso, con las liquidaciones, que creo que van a hablar después la doctora Bertolini y la doctora Braghini, las liquidaciones es un tema que le tenemos que dar mucha atención. Nosotros trataremos de gestionar mejor, seguramente. Yo lo trato de hacer día a día en el juzgado. Soy bastante hincha en eso y a veces me logro unas caras largas de parte del juzgado, pero bueno, es lo que nos toca, lamentablemente. Pero también trato de que los abogados comprendan que también se necesita la otra pata, su colaboración. La ANSES también a veces la pedimos, pero es más difícil lidiar con un organismo tan grande. Es más fácil pedirle a la parte actora, digamos, que es la que hace las liquidaciones además, porque ANSES no las hace las liquidaciones. Y en particular las liquidaciones las está haciendo la parte actora. Entonces, al hacer la parte actora, sí dentro de los parámetros, por favor, se pueden ver que cumpla los parámetros de la sentencia, nos va a ayudar mucho a nosotros también, para que el cumplimiento avance y siga para adelante. Por eso, al respecto de las liquidaciones... yo quería agregar el tema con relación a las liquidaciones. Nosotros tenemos un deber de parte del juzgado de controlar que verdaderamente la liquidación, con esto que decía Fernando, se ajuste a lo que dice la sentencia. Porque se trata de recursos que forman parte de los recursos públicos, del erario público, con lo cual, Fernando decía, contestan 100 impugnaciones por parte de ANSES o no contestan. Y no podemos, sin más, tener por consentido una liquidación que no se ajuste a los términos del pronunciamiento, porque el juez tiene que velar porque la sentencia que dictó se vea reflejada en ese quantum en el haber. Con lo cual, en eso también radica, y ahora voy a volver yo con el tema de la liquidación, que nosotros empezamos a requerir junto con la demanda, que nos va a facilitar a nuestro criterio y bastante el tema de la ejecución de sentencia. Pero tenemos por un lado el control por parte del juzgado de que esa sentencia, esa liquidación que luego se va a aprobar en cuanto al lugar por derecho, realmente refleje lo que tenemos que perseguir es la verdad jurídica objetiva, y que el jubilado o el pensionado cobre lo que tiene que cobrar, ni más ni menos. Y en eso está también la complejidad que se presenta en la etapa de ejecución y por qué se dilatan tanto los procesos. Bueno, sí, yendo a este mismo punto que decía Valeria, ellos están pidiendo las liquidaciones al principio, cuando se inicia la demanda. Yo actualmente no, me lo planteé 1000 veces. La verdad que hay que estar pudiendo afrontar semejante esfuerzo, y me parece enorme, pero nosotros siempre vamos muy en la misma línea. La verdad que a veces nos copiamos mutuamente cosas porque tendemos a ir para adelante lo máximo posible en lo que es gestión, básicamente lo que es gestión. Las liquidaciones, hacerlas al principio también no solo solucionaría cuestiones que a veces se posponen para la etapa de ejecución de la sentencia. Ustedes saben, con la aplicación de Quiroga, mucho pasa para la etapa de ejecución, y yo vuelvo a lo que les dije, reparación histórica. Para mí la etapa de ejecución es ejecución. Resolvamos las cosas antes. Entonces, con este criterio, el doctor Braghini dijo, sí, para no resolverlas después, está muy bien, les pido las liquidaciones, tráigamelas antes y demuéstrenme lo que tengo que demostrar, lo que yo en su momento resolveré en la sentencia. Está muy bien eso. Y también yo agregaría una cosita más a esto. Se inician muchos reajustes y dan 0. Y honestamente eso atenta contra el trabajo y la respuesta que necesitan ustedes. Si de cada 100 expedientes, 40 o 30 dan 0, imagínense la dilapidación de recursos y de tiempos de parte nuestro y de malhumores de parte de ustedes, de que no se resuelven las cosas. Entonces, no está mal presentar las liquidaciones a priori, o que las hagan ustedes, ver si tiene algún tipo de reajuste o no, y con esa liquidación ligamos un efecto secundario, que es, resuelvo todo ahora, no pateo más para la etapa de ejecución de la sentencia, porque lo que hago con la etapa de ejecución de la sentencia es, otra vez vuelvo a resolver lo mismo, y otra vez genero doble instancia, vuelva, suba, y otra vez a seguir remando. Y yendo a tus 7 años, no sé cuánto decías que tardaban los procesos, ¿no? Que yo te dije 5, estás en 7, te voy agregando. Entonces, todas estas cuestiones, también de parte de ustedes, se necesita para colaborar, para que esto no se dilate más también. Mucha culpa, vuelvo al principio, mucha culpa es nuestra, mucha culpa es que
se debería gestionar mejor, se debería controlar mejor. Tratamos de hacerlo, y yo no estoy diciendo con 50.000 causas no lo podemos hacer, sí se puede hacer. Es un esfuerzo, se puede hacer. El tema es que queda en cada uno si quiere hacer semejante esfuerzo y si se le ocurren ideas para poder gestionar honestamente con volúmenes enormes y masivos. Acá si vamos a gestionar uno a uno los expedientes estamos sonados. 50.000 es imposible. Entonces si gestionamos de otra manera, masificando cuestiones, y sí, va a mejorar muchísimo. Y si se solucionan algunas de las cuestiones que ustedes nos plantean a nosotros, también va a ayudar muchísimo. Creo que es una colaboración de todas las partes, de ANSES también, cuando impugna, a veces impugna reiterativamente, cuestiones que ya dijo en contestaciones anteriores, tampoco suma, tampoco colabora, sí, también es cierto. Entonces todo hace que se retrasen los cumplimientos de las sentencias, que todos queremos tener los expedientes mayormente cumplidos y jubilados más todavía. Y ustedes también les va a generar menos trabajo, percepción de horarios de manera anticipada. Bueno, creo que la mejora es para todos. Una cuestión, perdóname Fernando, siempre lo cuento, cuando a ustedes en los estudios se les ha incrementado el trabajo, han buscado aumento de personal y han buscado a la persona que se adecue a lo que están buscando, ¿verdad? Es decir, van cambiando las personas hasta que encontraron aquella que reúne el perfil que buscan. En el Poder Judicial no puede pasar eso, no pasa eso, son números clausus que tenemos y es lo que hay. No sé si me alcanzan a comprender. Entonces ahí está el IVA para nosotros, los que dirigimos el grupo, en detectar que ya que tenemos esto, todas las personas nos tienen que ayudar. Es decir, cada uno cumplirá una función que tendremos que detectar en qué se desempeña mejor. Pero es lo que hay, ese número y nada más. Vengan 50.000 causas, vengan 100.000, son 30, nada más. No podemos darnos el lujo de buscar más personas, porque ya la figura del meritorio desapareció, y además, no solamente buscar más personas, sino que se adecuen a ese perfil que buscamos. No, así que no, esto no es lacrimógeno, sí, sigamos con el pañuelito, pero de todas maneras es la realidad que pasa mostradora dentro del juzgado. Y nosotros muchas veces tenemos que acudir, la verdad, al ingenio para sacar esto. Bajaron 7.000, le decía al principio, bajaron 7.000 expedientes más de cámara este año y tenemos que ocurrir, se nos tienen que ocurrir salidas distintas, como achicar procesos, como limpiar las letras no aguantan, como saber tramitar, cuando un abogado viene a la mesa de entrada, si quiere el expediente, y quiere que en un plazo razonable, en 15 a 20 segundos le traigan el expediente. Pero si yo tengo 70.000 casilleros y una chica tiene la letra A que tiene 27 casilleros, dividida, subdividida y recontra subdividida, es difícil. Es difícil. Entonces tenemos que acudir al ingenio. No estoy diciendo que no se pueda, sí se puede. ¿Y por qué hay juzgados que pueden más que otros? Quiere decir que se puede. ¿Por qué hay juzgados que pueden más que otros? Hay juzgados que intentan hacer mayor gestión que otros. Si es así, todos tenemos la misma cantidad de causas, es porque se puede. Pero también lo que está mal, no hay un control debido de lo que es la actividad jurisdiccional nuestra tampoco. Si a eso le sumamos, si ustedes colaboran en estos aspectos que acabo de marcar, la verdad nos va a ir mejor a todos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo ya intervine sin saludar. Gracias a todos por la convocatoria y a la doctora Braghini que me invitó a este panel. Bueno, hace muchos años que nos debemos, como comentábamos recién, una reforma procesal previsional, pero bueno, lamentablemente no tenemos una ley procesal específica, como sí se cuenta en materia laboral. Y necesitaríamos realmente un proceso cuando hablamos de reforma deberíamos prever mecanismos procesales tendientes a que cuando estos derechos de naturaleza alimentaria y que tienen raigambre constitucional, cuando se ven afectados o vulnerados, que existan mecanismos procesales que permitan restablecer esos derechos de manera adecuada y rápidamente. Bueno, lamentablemente no tenemos reglas y también tenemos que sopesar lo que hablábamos recién, esa respuesta rápida que merece el justiciable, pero con la posibilidad cierta de parte de los juzgados de dar una respuesta adecuada en un plazo razonable, teniendo en cuenta la gran cantidad de causas que tramitan cada juzgado.
Nosotros igual sostenemos que, aún aplicando las reglas del Código Procesal Civil y Comercial, el juez siempre tiene estas herramientas de gestión, estos elementos como para acortar los procesos, siempre en colaboración y en cooperación con las partes, lógicamente, pero al menos en el Juzgado 7, y muchos juzgados han adoptado también posturas similares, hemos recurrido a dos medidas centrales. Por un lado, y hemos acortado de esta manera significativamente el proceso de conocimiento, que bueno, ahora ya no es tan problemático, sino que la problemática pasó a la etapa de ejecución, como dice Alicia, ya somos grandes juzgados de ejecución, pero nos ha servido en el proceso de conocimiento y en los reajustes de haberes la adopción del impulso de oficio, como sucede en materia laboral, porque estamos en una materia que está inmersa en el derecho público. Entonces, realmente, el juez tiene que erigirse en director del proceso, tiene que asumir un rol activo. Y justamente, seguramente Alicia les va a hablar, estamos yendo a unas jornadas que se están celebrando en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Se está tratando un proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial que apunta al ámbito del derecho privado, lógicamente, para el que está previsto este código. Y justamente los ejes de la reforma son la celeridad, acortar los plazos, cumplir con este mandato constitucional e impuesto por tratados internacionales de que el servicio de justicia se preste en forma adecuada y rápida. Y justamente, para sorpresa nuestra, una de las medidas que se adoptan en esta reforma, aún en el ámbito privado, es el impulso de oficio, es darle al juez esa dirección del proceso. Entonces, cuanto más aún, tratándose del Foro de la Seguridad Social y de Derechos Previsionales, que el juez pueda dirigir el proceso y que no dependa ya de las peticiones de las partes, aunque siempre necesitamos, lógicamente, que ustedes también se presenten y nos acompañen en este proceso. Y con el impulso de oficio hemos logrado acortar el proceso de conocimiento. Yo les digo, en algunos casos, en 2 meses de iniciada la demanda, hemos podido dictar sentencia definitiva en un proceso de reajuste. El impulso de oficio sumado a la concentración de los actos en los que ustedes ya conocen, los llamados autos anticipatorios. Nosotros dictamos, tanto en el proceso de conocimiento como en la ejecución, dictamos proveídos en los cuales concentramos las reglas, les hacemos saber a las partes cuáles van a ser las reglas del proceso. Siempre, obviamente, respetando la igualdad de las partes en el proceso y siguiendo la secuencia lógica que prevé el Código Procesal. Pero en el proceso, por ejemplo, frente a una demanda de reajuste y previa intervención fiscal, que es obligatoria, corremos traslado, bueno, verificamos los recaudos formales de la demanda, y cuando corremos traslado de la demanda, ya establecemos cómo va a ser el proceso hasta el pase de la causa a sentencia. Y les pedimos a las partes, y en esto aprovecho para refrescar esta cuestión, nosotros no somos, no pedimos ya el expediente administrativo ni siquiera en soporte digital, salvo en algunos casos, por ejemplo, si se trata del otorgamiento de un beneficio o de encuadrar un haber en un régimen especial, pero en un reajuste regido por la ley común, les hacemos saber a las partes que solo necesitamos lo que ustedes tuvieron a la vista cuando analizaron el caso y promovieron la demanda. Y por eso después sumamos la liquidación, porque sabemos que muchos de ustedes ya lo hacen desde hace mucho tiempo, que el abogado obviamente que analiza el caso antes de embarcarse en un juicio que lleva años de tramitación. Con lo cual, nosotros con la resolución por la cual se otorgó el beneficio, con el detalle, ustedes tienen que verificar, obviamente, cotejar por qué ley se concedió la prestación, cuál fue la fecha de adquisición del derecho, si se computaron servicios en relación de dependencia con las remuneraciones correspondientes, si hay aportes autónomos, si estos se computaron también para si son servicios mixtos. Entonces, con esta resolución de donde surge cómo el organismo llegó a la determinación del haber inicial, más el reclamo administrativo que tuvieron que hacer previo a la habilitación de la instancia, con el pronto despacho, la resolución denegatoria en su caso, y en el supuesto de que haya sentencia previa de reajuste, lógicamente también presentar. Con esta documental, si ustedes la presentan con la demanda, corremos traslado a la demandada y ya estamos, obviamente conservan la facultad de contestar las excepciones y ya estamos en condiciones de pasar el expediente a sentencia y dictar la sentencia. Ustedes lo habrán comprobado.
Ahora quizás estamos un poco más demorados porque, claro, lo que comentaba Fernando, vimos que la principal problemática del fuero está en la etapa de ejecución. Y una de las razones que hemos detectado es que muchas de las cuestiones de fondo, a saber, los topes máximos legales del artículo 25, 26 de la 24241, el tope del artículo 9 de la 24463, la actualización de la PBU con este fallo Quiroga de la Corte que difiere para la etapa de liquidación, posponemos todas cuestiones de fondo para la etapa de ejecución. Y entonces, ¿qué sucede? La etapa de ejecución, que debería ser una etapa expedita, rápida y solo tendiente a hacer efectivo ese derecho que ya se reconoció en la sentencia definitiva, se convierte en una segunda especie de proceso de conocimiento en el cual tenemos que resolver nuevamente cuestiones que debieron formar parte de la sentencia definitiva. Y esto es una problemática muy grande, porque ¿qué pasa cuando resolvemos una inconstitucionalidad en la etapa de ejecución? Se abre nuevamente la vía recursiva ante la alzada. Entonces el expediente no se termina más. Y la expectativa del beneficiario es como muchas veces cuando se acercan a la mesa o a veces que llaman por teléfono, doctora, yo ya gané el juicio, ¿y qué pasa? ¿Por qué nunca otra vez está en cámara? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y sucede esto, que el juicio se dilata y se eterniza porque en parte una de las cuestiones es que no resolvemos o no estábamos en condiciones hasta el momento de resolver todo en la sentencia definitiva. Lógicamente que, bueno, históricamente quizás la liquidación como recaudo del artículo 330 como exigencia, siempre se dijo que, bueno, dependía de elementos en el Fuero de la Seguridad Social, de elementos que los jueces tenían que determinar en la sentencia, qué pautas aplicar. Bueno, esto en una época sí, es verdad, no teníamos índices uniformes, no había publicación de índices en vigencia de la 18.037, recuerden antes de Badaro, que las 3 salas de la Cámara cada una tenía su fórmula de movilidad, porque lógicamente ante la omisión del legislador cada juez trataba de suplir esa falta, esa ausencia frente a la evolución de las remuneraciones, tenía que haber un reflejo en el sector pasivo, pero ahora ya no tenemos este tipo de inconvenientes, ya hay cierta uniformidad en cuanto a los criterios, tenemos el IF, Blanco, Sánchez, Badaro, a lo sumo con relación a la actualización de la PBU, podemos discernir en cuanto a si se aplica el ISBIC o si se aplica el índice de Badaro, pero en todo caso ustedes como abogados al realizar la liquidación pueden realizar 2 liquidaciones comparativas y pedir la que estimen que corresponda en el caso. Entonces, esta exigencia de la liquidación, que algunos han manifestado que es como un obstáculo en cuanto al acceso a la justicia, nosotros lo vemos como lo contrario. E importa para nosotros como juzgado una mayor capacitación de todos, porque tenemos que analizar esa liquidación en forma previa al dictado de la sentencia. Pero ¿qué nos permite? Evaluar en concreto la situación del beneficiario. ¿Cómo se determinó ese haber? Si tiene los componentes de PBU, PC y PAP, o si por el contrario es una pensión directa, un retiro por invalidez determinado a partir de un ingreso base, porque a veces las peticiones en la demanda no se condicen con la situación del beneficiario. Y si bien es cierto que el juez siempre tiene este principio del iura novit curia, de encuadrar en derecho las peticiones, lógicamente que si está acreditado el perjuicio y se puede resolver todo en la sentencia definitiva, declarando la inaplicabilidad o la inconstitucionalidad de los topes, disponiendo la actualización de la PBU, cuando ese expediente vuelva de Cámara y quede firme la sentencia, realmente va a ser mucho más rápido poder ejecutar esa sentencia sin que se reabra un debate sobre cuestiones que ya fueron tratadas y resueltas. Perdón, sí. de esa manera, no solamente ustedes tienen en tiempo mucho menor una sentencia que resuelve todas las cuestiones de fondo, sino que le hacemos ganar también tiempo indirectamente a la Cámara. Y cuando vuelve ese expediente a primera instancia, ¿qué nos queda? Un aspecto numérico, nada más que numérico. A lo mejor una ley que diga cómo se pagan en ese momento las sentencias contra el Estado, pero nada más que esto. Todas las cuestiones de fondo ya han sido resueltas antes por la Cámara. Entonces, esto no es un obstáculo, como dice Valeria, es pedirles a ustedes que así, de la misma manera que cuando fue un cliente a verlos y le dijeron estimativamente cuánto les correspondería ganar, esto lo trasladen a nosotros y nos permitan declarar o desestimar inconstitucionalidades. ¿Por qué? Porque ha sido muy frecuente encontrar en las demandas la inconstitucionalidad del artículo 24 y cuando vemos de la historia de los servicios prestados no tienen más que 30.
Entonces, ¿de qué sirve seguir adelante y posponerlo para la etapa de ejecución? Está bien, tenemos un escollo importante, nada más y nada menos que la Corte, que le encanta diferir las cosas. Le encanta. Y el propio Quiroga es un ni, porque realmente el que me diga que encuentra realmente lo que dice Quiroga, lo felicito y quiero que me lo explique. Pero es un ni. Sí, hay que actualizar, pero no sé, veremos más adelante qué índice le aplicamos. Entonces, si ustedes nos acompañan un estimativo de cuál es el perjuicio, evidentemente, que a esa persona le causa lo que le está pagando ANSES, nos permiten a nosotros determinarlo en la sentencia definitiva, como modo normal de terminación de los procesos. Y también tampoco nos permiten o podemos declarar en abstracto las inconstitucionalidades, porque otra opción sería declarar la inconstitucionalidad de las normas y supeditar a la etapa de ejecución la evaluación de la confiscatoriedad. Pero estas declaraciones en abstracto, ustedes saben que la Cámara muchas veces la revoca porque, lógicamente, la función del juez es, en el caso concreto, resolver si la situación se ajusta o no a una norma y si hay que desplazar una norma por ser inconstitucional. Con lo cual, el mejor remedio, el mecanismo que nosotros hemos encontrado para facilitar a futuro, todavía no lo estamos viendo porque estas sentencias que están siendo dictadas con esta evaluación de las liquidaciones todavía no volvieron de Cámara, pero nosotros esperamos que en un futuro realmente se facilite y se agilice bastante el proceso de ejecución. Y esto nos ha permitido, además, una capacitación de amplia cantidad de personas dentro del juzgado, porque no solamente los que resuelven las cuestiones de la etapa de ejecución ven todos estos aspectos, sino ya de entrada quien analiza un expediente para realizar el proyecto de sentencia ya está en condiciones de evaluar e inclusive ayudar a resolver los expedientes que están en la etapa de ejecución, porque ya entienden cuál es la mecánica y qué es lo que hay que mirar en el expediente para poder decir si está bien o no declarada la inconstitucionalidad de la norma. Sí, realmente dentro de la organización del juzgado también es muy motivadora esta capacitación y este debate que se genera y estos nuevos planteos que surgen, realmente es muy enriquecedor y también hacia el afuera, porque muchos letrados también se involucran, la mayoría, y nos preguntan y se interesan. Entonces, ya saben que, al menos en nuestro juzgado, con la liquidación, con la presentación de la documental correspondiente, el proceso de conocimiento prácticamente se reduce a unos pocos meses, teniendo en cuenta la cantidad de causas que tenemos, pero cada vez vamos a poder ir agilizando un poco más esta cuestión. Otro de los problemas, ¿por qué es tan problemática la ejecución de sentencia, como decía Fernando? Es que no tenemos pautas uniformes, deberíamos tener un protocolo, un manual, al menos aplicable a la Justicia Federal de la Seguridad Social, de cómo llevar a cabo este proceso de conocimiento del Código Procesal a las causas previsionales, que son sentencias condenatorias contra el Estado. Y en eso, bueno, a veces hay cierto resquemor de parte de algunos jueces, y es una responsabilidad, como les decía, porque vamos a disponer de fondos que forman parte del erario público. Pero bueno, si recurrimos a las normas, el artículo, o sea, así como aplicamos el proceso de conocimiento con las reglas del Código Procesal, tenemos que aplicar los artículos 499 y siguientes del Código para la ejecución. Porque entre las funciones primordiales, yo creo, de la función jurisdiccional, es que el juez haga valer sus sentencias. O sea, no nos sirve de nada un reconocimiento de un derecho en una sentencia definitiva si no se hace efectivo el goce de ese derecho en cabeza del beneficiario. Y lo que siempre decimos, lo que más procuramos, además de que el expediente se resuelva rápidamente, es que las acreencias las cobre el beneficiario, no que nos denuncien que hay una sucesión y que las sumas van a ser transferidas a un acervo hereditario. Realmente eso nos da mucha tristeza y mucha impotencia. Con lo cual, bueno, recordemos que el artículo 22 de la Ley 24.463 dispone el plazo de 120 días hábiles una vez que queda firme la sentencia y dice, las sentencias serán cumplidas por la ANSES dentro del plazo de 120 días. Como nosotros no pedimos el expediente administrativo, obviamente que ya establecemos en la sentencia que el plazo se va a computar una vez que quede firme el pronunciamiento. Igualmente, cuando vuelve el expediente de Cámara, notificamos esta circunstancia para que las partes sepan que empieza a correr el plazo de cumplimiento. Y este artículo agrega que si la partida presupuestaria no fuera suficiente, el jefe de gabinetes podrá
disponer o requerir las partidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento en el plazo legal estipulado. Es decir, no tenemos por qué pensar que las sentencias, aunque sean condenatorias del Estado, no tienen que ser cumplidas. Y por otro lado, el artículo 23 de la 24463, que prohibía los embargos, ha sido derogado. Con lo cual tenemos estas normas y tenemos el Código Procesal. Y la misión del juez de hacer cumplir su decisión. Para no solamente recobrar la confianza de la sociedad, sino para cumplir este papel dentro de y en respecto de los restantes poderes del Estado. Es decir, si el juez no va a hacer cumplir las sentencias cuando se ven afectados los derechos reconocidos, lamentablemente se desvanece su misión frente a la sociedad realmente y frente a los otros poderes. Entonces, una vez que está vencido el plazo de cumplimiento, esto sí, a pedido de parte, se puede promover el proceso de ejecución. Durante el transcurso de los 120 días hábiles, nosotros, por una cuestión de optimización de espacios, archivamos las causas porque no hay ninguna petición que sea impulsoria del proceso mientras transcurre el plazo de cumplimiento. No se puede ejecutar, si hay un fallecimiento se puede poner en conocimiento del organismo, si hay una petición de pronto pago por una enfermedad se puede poner en conocimiento del organismo, pero una vez vencido el plazo, sí, la promoción de la ejecución tiene que ser con la liquidación. No nos ha servido la experiencia de intimar una y otra vez al organismo administrativo, que es el que en principio tiene en cabeza esta obligación de realizar la liquidación, porque generábamos intimaciones sucesivas, pérdida de tiempo, podíamos imponer alguna multa, se generaba un crédito a veces hasta superior al capital reclamado y no llegábamos a nuestro cometido, que era que la sentencia se hiciera efectiva. Con lo cual optamos por aplicar estrictamente el proceso de ejecución. Y nosotros también concentramos varios actos en un auto anticipatorio y cuando tenemos por promovida la ejecución y corremos traslado de la liquidación, en el mismo plazo le hacemos saber al ANSES, que ya de por sí opone las excepciones que tiene que oponer, al impugnar la liquidación ya oponen las defensas, no necesitamos otra instancia posterior para que opongan las defensas del Código. Le hacemos saber que tiene un plazo para impugnar la liquidación y en el mismo plazo tiene que oponer las defensas, que no son más que las del artículo 506. Pago que tiene que ser total, porque si es parcial, muchas veces ya la parte la descontó y si no, bueno, le pedimos que practique nueva liquidación descontando. Prescripción, prácticamente no la oponen porque el haber se renueva mensualmente y no prescribe el derecho a ejecutar la sentencia. Quita, espera y remisión y falsedad ejecutoria prácticamente no se aplican. Pero ya no, antes oponían inhabilidad de instancia, defecto legal, o estas son defensas que tienen que ver con el fondo de la cuestión y que ya debieron ser opuestas en el proceso de conocimiento. Con lo cual, una vez vencido el plazo para contestar o para impugnar y oponer estas excepciones, siempre fundadas en hechos posteriores a la sentencia, lógicamente no pueden invocar un pago de una sentencia previa en un juicio nuevo, porque ya también el juez la tuvo en cuenta al dictar sentencia. Entonces, el expediente ya está en estado de resolver la liquidación, establecer el quantum, y si la liquidación se ajusta a la sentencia, se aprueba, y de lo contrario, si tiene algún defecto, se ordena, se indican cuáles son los defectos o qué es lo que hay que modificar para que se haga una nueva liquidación, para llegar realmente al quantum, a lo que está reconocido en el pronunciamiento. La liquidación siempre se aprueba en cuanto al lugar por derecho, es decir, que aún de oficio, aunque haya algún error, siempre se puede modificar. Y una vez que aprobamos esta liquidación, hacemos una nueva intimación en un plazo que establecemos nosotros en 20 días, bajo apercibimiento de embargo. Con lo cual, una vez que vence este plazo, si la parte demandada no cumplió, disponemos el embargo. Y nosotros consideramos que este embargo, que es un trámite insoslayable del proceso de ejecución, no tiene que ser ni notificado, porque no es un embargo preventivo, ni tampoco sería apelable, porque ya la Administración tuvo los 120 días hábiles para cumplir, tuvo el traslado de la liquidación, la oportunidad ya de oponer excepciones y una nueva intimación si se aprobó la liquidación bajo apercibimiento de embargo, con lo cual no hacemos más que hacer efectivo ese apercibimiento en caso de incumplimiento. Y no hemos tenido nunca ningún problema al respecto. Con lo cual, una vez que se embargan las sumas, siempre previa declaración jurada de las partes, ¿no?, de que no hayan percibido en el transcurso de ese tiempo ninguna suma, disponemos la transferencia a la misma cuenta donde el beneficiario cobra sus haberes.
Y en esto nosotros también hacemos un poco, hablando del tema de gestión, por ejemplo, que odiamos el confronte de oficios, siempre que dictamos cualquier proveído y que necesite un oficio para ser diligenciado, no queremos que el abogado tenga que presentarlo y ser observado, porque aparte cada juzgado después tiene su librito, que lo firma tal, que lo firma cual. Entonces ya emitimos el proveído con el oficio y en todo caso tendrá que diligenciarlo el letrado, pero nos ahorramos la concurrencia a la mesa, la persona que confronta el oficio que se puede dedicar a otra cosa, etcétera, etcétera. Bueno, y en cuanto al artículo, respecto al embargo, hago esta aclaración porque sé que hay algunas posiciones en cuanto a que el embargo hay que notificarlo, pero ya nos estamos yendo del proceso de ejecución. Perdón, Valeria, el embargo en algunos juzgados se apela. Por eso la necesidad, ¿no?, de unificar estas normas. Si todos tuviéramos las mismas reglas, es también lamentable que a veces depende en qué juzgado, ¿no?, caiga la causa. Esto genera también desconfianza e incertidumbre, lógicamente. Y otra cuestión que solían oponer, que es el tema del artículo 19 de la ley 24624. Bueno, nosotros cuando disponemos el embargo lo declaramos para que el banco no se oponga ni nos llame, que es inaplicable, y ya la Corte lo ha resuelto en las causas Reguera, Sara, Suárez, Sixto, que es esta especie de privilegio de inembargabilidad de los fondos que tienen que ver con el presupuesto del sector público, no pueden, no obstan a la ejecución de las sentencias contra el Estado, porque también el Estado tiene el deber, el Poder Ejecutivo, de hacer las previsiones presupuestarias correspondientes. Entonces no se puede demorar el acatamiento de un fallo con el incumplimiento, invocando justamente el incumplimiento de un deber legal que tiene el Poder Ejecutivo. Sobre todo porque esa cuenta en la cual embargamos los fondos del ANSES no es la que está destinada al pago normal y habitual de todas las prestaciones. Por lo tanto, nada impedimos del pago mensual de las asignaciones que tenga que pagar la Seguridad Social, y por eso le decimos al Banco Ciudad en su momento y al Banco Nación después, que ya dejó de oponer este tipo de cuestiones, que es inaplicable el artículo 19, así que, señores, embarguen. Bueno, a modo de conclusión, no tenemos una ley procesal provisional, pero sí tenemos formas y herramientas de agilizar los procesos. Les pedimos esta colaboración en cuanto a que siempre hay la mejor voluntad de parte de unos y de otros. Todos tenemos, creo, el mismo objetivo: que las causas se terminen y rápidamente, que el beneficiario cobre lo que tiene que cobrar, que se recomponga el haber, que se termine el juicio, porque otra problemática aparte es el tema de las actualizaciones. Una vez que aprobamos el haber mensual, la actualización, porque se puede percibir un retroactivo a través de un embargo, pero el beneficiario dice, sí, cobré un retroactivo, pero sigo cobrando lo mismo todos los meses. ¿Qué pasa? Acá, perdón, y acá los quiero mirar fijo a todos. Antes eran 2 actualizaciones, ahora son 4. Me presentan 4 actualizaciones ustedes. Entonces, ¿cómo quieren que no se demore la etapa de ejecución? Sobre todo me di cuenta que ustedes planteaban, algunos, no quiero decir todos, que algunos planteaban las 4 actualizaciones porque firmo transferencias por 6.000, 10.000 pesos. Entonces dije, ¿qué pasa acá? ¿Por qué tan bajos montos? Y el tema era que aprovechamos las 4 actualizaciones, y eso también lentifica la actividad del tribunal. Pero bueno, un chascarrillo nomás que les quiero tirar. Bueno, eso se culminaría si ANSES reajustara directamente el haber mensual, se ahorraría intereses, se ahorraría costas y cerraríamos y archivaríamos definitivamente la causa. Bueno, como conclusión, tratar de optimizar los recursos, tratar de siempre deber de colaboración entre las partes y el tribunal. Nosotros hacemos lo imposible, nos falta hacer muchas cosas más, hacemos siempre una autocrítica y tratamos de emplear las herramientas que nos permite la ley y que como para agilizar los procesos, pero háganos casos en cuanto a los que puedan en cuanto a la liquidación, porque esto va a agilizar mucho la etapa de ejecución sumado al seguimiento de estas normas básicas que tiene el proceso de ejecución y que debería ser de esa manera, un proceso expedito, rápido, breve. Y bueno, y justamente que el juez pueda cumplir con su misión, que es la de afianzar la justicia y hacer cumplir sus decisiones y generar esta confianza en el servicio de justicia que tanto se reclama. Muchas gracias. Bueno, ahora para finalizar esto,
vamos a charlar un ratito así, como charlamos muchas veces en la mesa de entradas, que varios de ustedes me deben ver. Y que a veces soy mala en la mesa de entradas, ¿no? Y no les recibo los escritos. Mala. Pero bueno, retomo un poco cosas que dijo Fernando, el juzgado de Fernando, si ustedes tienen la oportunidad de verlo, tiene un orden, es una perfección, la verdad que es un lujo. Y retomo algo que él decía de RH. ¿Por qué se intensificaron los expedientes? ¿Por qué aumentó la cantidad de expedientes para resolver en la etapa de ejecución? Y porque, además de los que normalmente estaban empezando a bajar de cámara, porque se resolvía ya la sentencia y el recurso de apelación, se sacaron de archivo un montón de expedientes ante el temor de que esto es lo que intuyo yo, ustedes me dirán que es lo contrario, ante la posibilidad, vamos a cambiar el término, ante la posibilidad de que el cliente acepte reparación histórica en vez de haber ejecutado esa sentencia. Esto se los tengo que decir, chicos, aguántense. Muchos expedientes salieron de archivo porque no se había ejecutado la sentencia, había pasado bastante tiempo. Pero bueno, reflotaron esto, en algún momento tenía que ser, y lo cierto es que eso vino a incrementar la cantidad de expedientes en etapa de ejecución. Siempre digo que nosotros en este momento, por lo menos la justicia de la seguridad social en particular, estamos en una etapa fundacional. Fundacional en muchos sentidos. Uno, expediente digital. Un expediente digital que no quisiera que ustedes hubieran sufrido lo que nosotros sufrimos con un expediente digital que había que sacarlo sí o sí en diciembre del 2016, cuando no había infraestructura, cuando no había alertas, cuando había un montón de inconvenientes, como por ejemplo, ¿cuántos Juan Pérez hay en el país? 207.407 millones. Había que entrar a ver cada uno de los expedientes de estos para ver si coincidía el número de documento. Y casualmente el número de documento en una época era igual entre hombres y mujeres. Entonces había que rastrear número de beneficio. Y empezaron a llover los mails cruzados entre todos los juzgados federales del resto del país y el fuero de la Seguridad Social, donde estaba la mayoría de esos expedientes, para ver si correspondían. Había que verificar de qué se trataba, porque algunos eran reclamos de militares, otros eran amparos por mora. Entonces, realmente fue una tarea ciclópea de los juzgados evaluar en aquel momento estos expedientes digitales que no llegaban, llegó uno en los últimos días del año 2016, después tuvimos bastante tiempo sin que llegaran, después se solucionaron cuestiones informáticas y llegaron, y hoy todavía quedan sin llegar un montón de expedientes por diferentes razones, algunas informáticas, otras no tanto. Este es un aspecto del fundacional. El segundo, no tenemos un procedimiento. ¿Y cómo nos dimos cuenta que el procedimiento teníamos que adaptarlo nosotros? Primero porque no tenemos un protocolo a nivel fuero, como decían tanto Fernando como Valeria. Esto, bueno, si estuviera hoy acá alguno de los camaristas le diría, esto es imprescindible. No puede ser que los juzgados tramiten los expedientes como mejor les resulte, no, lo quiero decir de esta manera, como el que mejor resultado le dio es el procedimiento que aplican. Por otro lado, si yo tengo una ley 24463 que me dice que al procedimiento se le aplica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, yo tengo varios artículos en la etapa de ejecución que me dicen que tengo que citar de remate al Estado. Ni se me ocurriría citarlo de remate al Estado. Entonces, ¿cómo hago? Tengo una ley que me dice que, bueno, que presupuestariamente al año se va a establecer qué cantidad de sentencias se cumplen, pero resulta que a veces no se cumplen todas, a veces se cumple una parte y no se cumplen como corresponde. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos a la persona de esa manera esperando el sueño de los justos? La verdad que en algún momento tuvimos la sensación, quienes estamos a cargo, tanto Fernando como Valeria y yo, quienes estamos a cargo de los juzgados con esta impronta que tenemos nosotros, que era realmente un uso de la justicia. Por lo tanto, si yo soy juez y decido que mi sentencia se cumpla, me tengo que poner los pantalones y decir, en algún momento esto se acaba. Cuando está todo dicho, está todo dicho. Entonces empezamos a interpretar a nuestra manera rápida, sobre todo en esta franja etaria que no tiene tiempo para esperar y que lo que menos quiero, siempre lo digo, y Valeria lo dijo recién, es tener contacto con los sucesorios. No tengo en mis manos la vida y la muerte de nadie. Pero en principio querría que las personas hagan lo que quieran, que empapelen, que los quemen, que hagan lo que quieran con ese dinero, pero prontamente. Por lo tanto,
retomando un poco lo que dice Valeria, si ustedes en la etapa de ejecución, con lo mala que soy yo para desarchivar únicamente con las liquidaciones, y el archivo, que muchos se quejan, porque ¿cómo me lo archiva? Es que no tiene nada que ver con ninguna etapa procesal, me voy a cansar de repetirlo y de explicarlo. No tiene que ver con etapas procesales, tiene que ver con un juzgado, con un edificio que no tiene spandex como los pantalones. Por lo tanto, necesito vaciar los casilleros. Si yo no vacío los casilleros, no puedo saber realmente qué es lo que tengo para resolver. Está todo mezclado, todo que inclusive abruma a quien tiene que mirar eso. El solo hecho de ver esos casilleros que se nos caen sobre la cabeza ya desanima a cualquiera. Entonces, si yo logro casilleros medianamente vacíos y que solamente lo ocupen los expedientes que se están tramitando, ya que tenemos que sufrir una segunda etapa cuando el expediente vuelve de Cámara con una nueva vida, entonces de esa manera lo único que puedo hacer es vaciarlas. ¿Cómo las vacío? Archivando. Y por eso, como el edificio no tiene spandex, es lo que están viendo ustedes de todos los juzgados. En todos hemos tenido que recurrir a espacios que antes, como nosotros damos con la rampa, si ubican el juzgado 7, damos con la rampa a la parte vieja donde hay juzgado comercial. Uy, el juez comercial, ¿cómo se enojó cuando le puse expedientes allí? Hasta que al final, por la insistencia y ponerme las anteojeras y volver a dejarle, lo aceptó. Entendió que el edificio necesita un espacio en particular. Estamos tratando, a mí con todo lo que me gusta de gestión, siempre estoy pensando, así como que siempre está trabajando esto acá adentro, a ver cómo puedo optimizar. Y las cosas que venimos, los jueces de primera instancia, como Fernando y yo, venimos hace rato pidiendo, ya con la digitalización ya me desanimé, ya sé que no la vamos a tener rápidamente, pero veníamos pidiendo otro tipo de espacios para que no nos devuelvan los expedientes. Un pequeño dato. Durante esos 120 días que el expediente vuelve y espera que ANSES liquide y pague, vieron que no acepto escritos. La re mala empieza ahí. Bueno, no acepto escritos. Entonces, ¿qué pasa? Primera conclusión es que durante 120 días el expediente no lo voy a mover. Si no lo voy a mover, yo les he preguntado a varios de ustedes, ¿qué hacen ustedes al vencimiento de los 120 días? Algunos me dicen, depende de lo que el cliente quiera, el día 121 inició la ejecución. Otros me dicen, esperamos más o menos 3 meses porque ANSES, en general, después del vencimiento, aunque pague mal, pero paga algo, más o menos al año de esa declaración de firmeza de la sentencia. Bueno, entonces yo tengo, si son 120 días hábiles, que aprovecho para aclarar esta cuestión. Algunos han cuestionado si son hábiles administrativos o hábiles judiciales. La diferencia entre ambas definiciones son más o menos 40 días. En realidad no hacen a la diferencia, pero yo opino, y así lo he resuelto, que desde el mismo momento en que ustedes tienen 90 días para iniciar una demanda, ya hablamos de sede judicial. No podemos dividir el expediente cuando en el medio hay algo que tiene que cumplir ANSES a que se transforme en un expediente administrativo. No, es un expediente judicial y desde los 90 días iniciales es judicial. Por lo tanto, los 120 días, al menos yo, y eso sí lo habrán cuestionado, no sé qué habrá resuelto la Cámara, son hábiles judiciales. Esos hábiles judiciales generan tener en cuenta feria chica, feria la de enero, los inhábiles, los feriados. Entonces, más o menos estamos hablando de 9 meses calendario. 9 meses calendario, un expediente que no se mueve allí, a mí me dificulta muchísimo la gestión. Y además, he resuelto ser muy estricta con el desarchivo por esta cuestión de que me he cansado de ver expedientes. Solicito el desarchivo para formular peticiones. Cri-cri, 6 meses, 10 meses, cri-cri, vuelven a archivarse. Eso es un dispendio jurisdiccional, tanto para ustedes como para nosotros. Así que por eso me puse mala, motivo fundado para desarchivar las causas. Bueno, no tenemos esta ley previsional. Como les contó Valeria, estamos asistiendo afortunadamente a unas jornadas en que en algún momento me sentí que estaba fuera de foco. Porque empezaron diciendo que estaban presentando un proyecto que dejó de ser anteproyecto porque lo presentaron ante el presidente de la Nación, dejó de ser anteproyecto en el cual estaba dirigido a que verdaderamente se tenga en cuenta el procedimiento ante el derecho privado. ¿Qué hago acá?, dije yo. Pero tengo una ley, la 24463, que me dice que lo tengo que aplicar, por lo tanto me quedé a ver qué novedades había.
Yo ya lo había impreso y me encontré con, afortunadamente, varias de las cosas que nosotros venimos haciendo hace tiempo. El impulso de oficio. Hay una línea doctrinaria muy importante que les dice que el impulso de oficio no implica que el juez se transforme en una de las partes. El juez tiene que dirigir el proceso, tiene que ir en pos de la verdad jurídica material, tiene que determinar quién tiene la razón. Por lo tanto, es el director de proceso y el instructor para que todo rápidamente llegue al modo normal de terminación de las causas y no implica suplantar a ninguna de ellas. El impulso de oficio nos ha generado muchísimas ventajas, trabajar menos y mejor, pero no solamente para la justicia, para ustedes. Ustedes que lo único que tienen que hacer es juntar a priori esos 4 elementos que les relató Valeria del expediente administrativo y la liquidación, y no tienen que hacer nada más. Después agarran con un lápiz, con el S-Pen del teléfono, con lo que quieran, ir punteando cada uno de los párrafos de ese auto para que llegue el momento de dictar sentencia. No tienen nada que hacer. Y además la ventaja mayoritaria que nos ha traído a nosotros es la eliminación de los errores y las aclaratorias tontas, por el nombre, por el número de expediente, por la ley que esa puede quedar todavía. Tratamos de incurrir en menores errores, pero los errores meramente materiales se han eliminado con el impulso de oficio, porque directamente es el sistema el que recoge los datos, entonces ya no hay error. En este sentido, si bien el impulso de oficio cesa con la sentencia definitiva, una vez que llega el expediente a la etapa de ejecución, ¿qué hacemos? Asumimos de oficio las consecuencias de las presentaciones de ustedes. Es decir, no va a ser impulso de juzgado, pero la presentación que ustedes hagan en el expediente, si genera notificaciones, las notificaciones las hace el juzgado. Por una sencilla razón, es baratísimo para nosotros, cuando se hace el proveído, cargar un evento que es notificación. Entonces, en el momento en que se valida ese proveído, sale la notificación. No les doy tiempo a ustedes a que se notifiquen. ¿Por qué no se les doy tiempo? Porque si se notifican entre ustedes, para mí no es más que una cédula con fronte. La tengo que abrir igual para ver que se notificaron. Esto es muy común. Entonces, como no quiero abrir nada, que cada vez quiero que vengan menos al juzgado ustedes, quiero que vengan a tomar café, pero que no vengan, entonces no dejo de buscar mecanismos como para que ustedes trabajen menos y mejor, al igual que nosotros. ¿Qué tratamos de hacer con esto? No sé si ustedes se habrán enterado que aquí, junto con el doctor Carlos Pepe, que está allí presente, juzgado 9 de la Seguridad Social, tuvimos una loca idea el año pasado de intentar unificar los procedimientos en todo el país. ¿Por qué nos interesó esto? Porque había respuestas tan disímiles post-Pedraza. Ustedes recuerdan qué pasó con Pedraza. Al principio, bueno, esto estamos hablando del año 2014, fue maravilloso, porque durante 2014 al 2019 salieron las sentencias rapidísimo, crearon jurisprudencia inclusive en el resto del país, pero se encontraron con que llegó la etapa de ejecución en el resto del país. Entonces, se encontraron con que había que declarar inconstitucionalidades y ahí empezaron los problemas del resto del país. Entonces, se nos ocurrió, en el año pasado, a través de un congreso que se hizo en Mendoza, tratar de unificar estos procedimientos. Las cuestiones de criterios serán de los jueces, obviamente, en esto no podemos interferir válidamente, pero sí lo que tratamos es de unificar procedimientos, cosa que nos falta aquí en el Fuero de la Seguridad Social, como lo dijo Fernando. Si lográramos que todos unificáramos los procedimientos, todos tendríamos un mensaje único, un mensaje claro, más seguridad y certeza para el justiciable, y todos tendríamos una respuesta en tiempo y forma, que es lo que más nos interesa. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué digo que estamos en una etapa fundacional? Primero porque el Poder Judicial de la Nación es el único fuero que tiene el expediente digital, es el Fuero de la Seguridad Social. Tímidamente han comenzado ahora ejecuciones fiscales totalmente digitales y en algunos juzgados en particular del resto del país. Entonces, podemos aprovechar experiencias de otras jurisdicciones, como por ejemplo la provincia de San Luis, hace 15 años que no tiene un miserable papel en ninguno de los juzgados y hasta tienen en el DNI que se tramita la historia clínica de la persona. Tiene un chip donde ustedes lo ingresan, donde van a atenderse y tiene la historia clínica. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en una etapa fundacional porque estamos años luz de un montón de cosas. Un sistema informático que ustedes no lo padecen. No es que no lo conocen, no lo padecen.
Un sistema informático que nos vino a involucionar en nuestro trabajo, porque teníamos un sistema informático absolutamente interactivo que partía de una premisa desde lo masivo hacia los expedientes. Ahora tenemos un sistema, que por eso tardamos tanto nosotros en ingresar en el famoso LEX 100, que parte de los expedientes hacia afuera. No tenía el concepto de masividad. Nosotros, si no trabajamos en masivo, no podemos trabajar por la cantidad de expedientes de los que se trata. Pero bueno, estamos trabajando en pos de esto, ¿para qué? Siempre ocurriéndonos ideas, como por ejemplo, que ya no tengamos que hacer más el oficio de embargo, ni siquiera ustedes a confronte, que no tengamos que hacer el oficio de transferencia, que ni siquiera en el juzgado mío, al menos tienen que venir a retirarlo para llevarlo al banco. Estamos trabajando con un enlace con el Banco Nación, que va probablemente en las 700 sucursales que tiene el Banco Nación en el resto del país, del resultado de comunicarnos vía un sistema que se llama DEOX. Entonces, esto, nueva actividad de parte del juzgado. ¿Qué quiero decir con el impulso de oficio nuevamente? Trabajar menos y mejor, tanto ustedes como la justicia. Y esto para mí, digo que es una etapa fundacional, porque venimos en deuda con los convenios internacionales. El artículo 75, inciso 23, nos habla del principio de progresividad. Y si citamos algunos convenios, todos hablan del derecho a la seguridad social, y ni hablemos de la Declaración de los Derechos del Hombre del acceso a la justicia, 1948. Pero el acceso a la justicia tiene que estar absolutamente regulado, y esto lo vino a cerrar, a mi gusto, las reglas de Brasilia del año 2008, donde, entre otras cosas, dice que no solamente la justicia tiene que poner en marcha un montón de mecanismos para mejorar, sino que tiene que llamar a todos los colaboradores, a todos los operadores de la oficina judicial para esto. Y no solamente dice eso, sino que va más allá y dice que las resoluciones y todo aquello que se resuelva en el expediente tiene que ser con lenguaje claro, sencillo. Tenemos que ayornarnos, señores, tenemos que trabajar, basta de latinazgos, basta de hablar en alemán, basta de hablar de un montón de maneras que nadie entienda. Una sentencia, una resolución se la tengo que dar al señor que pasa por la esquina, que no tiene ni idea de lo que es la justicia y me tiene que entender. Ustedes cuando redactan también, ser concisos, concretos. No es sencillo ser concreto y claro en lo que se pide, esto es un hecho cierto. Pero estas reglas de Brasilia del año 2008 lo que vienen a traernos a nosotros es una reflexión a todos los Estados miembros, a todos los que han firmado estas reglas de Brasilia. Hay muchísimas interesantes, las resalté, pero es para una lectura, para que cada uno sepa en qué estamos fallando y qué nos falta todavía. Y cerramos el circuito con la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. ¿Qué dice? El acceso irrestricto a la justicia. Y sobre todo algo que nosotros ponemos muy en práctica, el deber de información de la justicia, el deber de información de todos y cada uno de los pasos que se dan. Por eso, así jurídicamente hablando, yo le corto la mano al empleado que no carga un dato. Esto es un hecho, pero que insoslayable, que el reflejo del expediente tiene que ser el que está en el sistema. Sobre todo porque hay una ley, la 25.506, que nos habla de la firma digital, que el día que cambiemos el chip y leamos el artículo que dice que el expediente original es el que está en el sistema y el de papel es meramente una copia, ese día vamos a poder cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Braghini, al doctor Strasser, a Bertolini por haber compartido este hermoso panel. Ha sido un lujo tenerlos a los tres en esta casa. Esperamos volver a tenerlos. Tenemos 10 minutitos de descanso. El que quiera hacer algún pequeño break. Si tienen dudas o inquietudes, recuerden de hacerlo al Twitter, @congresoprevis1, que durante el día lo van a ir contestando. Nos vemos en 15 minutos.